Con apenas 7 años de existencia, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente ha visto ya en este año 550 casos, sobre todo asuntos que tienen que ver con devolución de impuestos e inmovilización de cuentas bancarias. 40% más de casos este año en relación a los que vio el año anterior. De eso vamos a platicar esta noche. Hoy nos acompaña el maestro Jesús Rodríguez Millán. Él es subprocurador en la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, la PRODECON. Fue delegado federal en Nuevo León de la PRODECON. Es licenciado en Derecho y contador público. También está con nosotros el licenciado Arturo Pueblita Fernández. Es presidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. También es vicepresidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Profesor en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Panamericana. Hoy aquí, en Juzgue Usted. Estamos frente a una nueva dependencia del gobierno federal, una procuraduría que tiene muy pocos años de existir, ¿no es así, licenciado? Sí, de hecho, vamos a cumplir 7 años, ahora el 1 de septiembre, que PRODECON abrió las puertas al público. Esta procuraduría, ¿qué es lo que atiende? Sí, la verdad es que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente lo que atiende es a todo aquel sector de contribuyentes que nosotros le denominamos pagadores de impuestos y que tienen una problemática con la autoridad fiscal o una duda. La verdad es que los servicios de PRODECON son muy variados. Tenemos servicios de asesoría, tenemos servicios de quejas, consultas y representamos legalmente también a los contribuyentes cuando quieren ir a un juicio y todos los servicios son totalmente gratuitos. Hasta antes de estos 7 años que lleva la PRODECON de existir, ¿cómo dirimíamos los contribuyentes nuestros asuntos con el fisco? Bueno, básicamente nos quedaba ir al recurso de revocación ante las propias autoridades fiscales o ir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través de un juicio contencioso administrativo y buscar la anulación. Lo que implicaba que ya se necesitaba la contratación de abogados para poder ir a defender los intereses de los contribuyentes y además no existían otro tipo de mecanismos que nos otorga ahora la PRODECON, como son las quejas o los acuerdos conclusivos, las consultas, las visitas de inspección, que son herramientas que pueden evitarle al contribuyente tener que llegar a los tribunales y que puede además ayudarle a abaratar su defensa. Hace unas semanas platicábamos aquí con otros abogados sobre las visitas sorpresivas que hace el sistema de administración tributaria a los contribuyentes. Así es. ¿Hay alguna forma de capotear ese problema? Bueno, la verdad es que las facultades discrecionales de la autoridad le permiten llegar a efectuar alguna visita domiciliaria prácticamente sin avisarle al contribuyente. Hay distintos tipos de visitas domiciliarias y lo que hemos hecho nosotros en PRODECON es estar muy vigilantes de los procedimientos que se debe ajustar la autoridad en cada una de ellas. La verdad es que hemos advertido ilegalidades muy fuertes en visitas, en algunos operativos que han llevado a cabo en comercio exterior, por ejemplo, o incluso las autoridades coordinadas, las secretarías de finanzas de los estados, también tienen facultades para llevar a cabo estas visitas y hemos detectado algunas violaciones muy fuertes y es donde PRODECON ha salido a apoyar a los contribuyentes que enfrentan esta autoridad y que muchas veces no conocen cuáles son los procedimientos o qué es lo que pueden o no deben aportar. Estaría difícil, ¿no? Defender a los contribuyentes. ¿Cuáles serían las quejas más recurrentes que ustedes como abogados presentan ante la Procuraduría de Defensa del Contribuyente? En este sexenio de manera específica se volvió muy común el tema de las negativas de devolución de IVA. Otro de los temas que son muy socorridos son la presentación de quejas por la cancelación de los sellos digitales. Otro de los temas es por el congelamiento de las cuentas bancarias de los contribuyentes, pero prácticamente el procedimiento de queja tiene la facultad o tiene la finalidad de que cualquier tipo de violación o cualquier concepto del cual se duele el contribuyente puede solicitar que la PRODECON a través de una queja intervenga como si fuera el defensor de derechos humanos, como el ombudsman en materia tributaria. En ese sentido, cualquier agravio que sienta el contribuyente puede ir y presentar su queja o reclamación con la PRODECON. ¿Necesita un abogado para ir con ustedes? No, para nada. De hecho, esa es una de las grandes ventajas que tiene PRODECON. Además de ser totalmente cero burócratas, buscamos que sea el contribuyente quien se acerque. El propio contribuyente que, si me permite la expresión, Francisco, le llamamos contribuyente de a pie. Que es aquel contribuyente que llega y que a lo mejor le llegó una notificación
una invitación, un oficio de alguna autoridad fiscal y que no sabe y que a lo mejor no tiene los medios para acudir con un abogado, puede ser recibido en Prodecon sin ningún problema. No necesariamente tiene que venir un representante legal. Sin embargo, muchos de nuestros servicios son socorridos por abogados como Arturo también, que tiene a algunos contribuyentes que él mismo está asesorando y que además requiere los servicios de la Procuraduría para apoyarlo. Ahora, no haga mucho caso de que es el procurador que está enfrente, pero ¿qué tal lo atienden? No, la realidad es que atienden muy bien. Yo fui de los primeros usuarios que hubo de la Prodecon. La primera visita de observación fue a petición de un cliente mío que tuvimos que ir a parar una diligencia de embargo en un restaurante en Polanco y fue muy notorio cuando llegó el ejecutor de parte del SAT, venía tremendamente agresivo y cuando se enteró que había un funcionario de la Prodecon ahí al lado con nosotros, cambió completamente y se convirtió a partir de ese momento en otro asesor de los contribuyentes que quería que todo estuviera bien. Y la realidad es que el trato es parejo. La Prodecon atiende tanto a grandes contribuyentes como a los pequeños contribuyentes, absolutamente toda la gama, y creo que todos hemos salido satisfechos con los servicios que nos dan. Un ejemplo, un contribuyente, digamos su servidor, no le han devuelto los impuestos que por ley me deben ser devueltos. ¿Cuál es el procedimiento que tengo que seguir para conseguir que la autoridad cumpla? Claro, el procedimiento que estamos nosotros manejando es que usted como contribuyente puede acudir a la Procuraduría y solicitar una queja y decirnos, por ejemplo, yo presenté mi solicitud de devolución en mi declaración anual de este año, es fecha que no tengo mi devolución, no me han depositado y tampoco me han dicho por qué no ha procedido. La queja lo que es un procedimiento de investigación sumario, es decir, es muy rápido. Lo que hacemos es que recibida esta queja, inmediatamente le pedimos un informe a la autoridad para que nos diga por qué no ha devuelto. A partir de ahí la autoridad tiene 72 horas para respondernos y es donde nosotros empezamos a analizar si esa falta de respuesta o esa actuación de la autoridad está transgrediendo los derechos del contribuyente. Muchas veces se entrampan las cosas por, no me dejarás mentir Arturo, a falta de documentación, etcétera. Cuando ese es el caso, lo que hacemos es, ya de la queja, lo podemos remitir al área de asesoría para apoyarlo en documentar bien la solicitud y volverla a presentar. ¿Y este proceso cuánto tiempo lleva? Es variado, pero lo que tiene la queja es que es un procedimiento tan sumario que inmediatamente nos damos cuenta si hay una violación de derechos del contribuyente o no. Habiéndola o viendo nosotros que existe esta violación, podemos inmediatamente solicitar mesas de trabajo con la autoridad para buscar la salida del contribuyente. La queja lo que busca es que el contribuyente no le sigan transgrediendo sus derechos y darle una solución. Y como decía Arturo, como hay muchos servicios que podemos nosotros desplegar en la Procuraduría, si vemos que a partir de ahí ya merita irnos a un juicio, en ese momento le canalizamos el asunto al área de representación legal para que de forma gratuita le llevemos a cabo su juicio en todas las instancias. A eso iba yo, a preguntarle qué costo tenía el servicio que presta la Procuraduría. Es totalmente gratuito. Cualquiera de los servicios que prestamos es totalmente gratuito al 100%. Y tiene otra cosa muy buena en la Procuraduría, que es la presencia en todo el territorio nacional. En su caso, antes de ser subprocurador, estuvo como delegado en Nuevo León, siendo él tamaulipeco, pero hay presencia de la Prodecon en todo el territorio nacional. En el caso del Estado de México, por ejemplo, tienen, además de la sede principal en Toluca, tienen una oficina adicional, un módulo adicional en Tlalnepantla y acaban de abrir un módulo virtual en Valle de Bravo. Realmente están abarcando mucho territorio y están dando un gran servicio. ¿Y esta Procuraduría de Defensa del Contribuyente atiende también quejas de quienes pagamos impuestos locales, quienes pagamos a la Ciudad de México, al gobierno del Estado de México, al gobierno de Aguascalientes, etcétera? ¿También ustedes pueden intervenir en este tipo de asuntos? No, en ese caso de impuestos locales no tenemos esta competencia. No hay jurisdicción. No, solamente tenemos competencia con el SAT propiamente, que recauda impuestos federales, con el IMSS, con el Infonavit y con algunas autoridades coordinadas de los estados, es decir, las Secretarías de Finanzas de los estados, cuando éstas llevan a cabo cobros de impuestos federales. Es cuando nosotros podemos actuar. ¿Y existen instancias en las entidades de la República donde se atienda también hacia los contribuyentes? Que yo sepa, no existe ninguna. Y es algo que se luchó duramente para que en la Constitución de la Ciudad de México, más allá de otros derechos que a mí me parecen tremendamente ociosos o meramente pirotecnia, uno de los derechos que realmente necesitábamos los habitantes de la ciudad era que existiera un órgano que velara por el derecho que tenemos los contribuyentes, que el impuesto predial, que los derechos de agua se cobren adecuadamente, porque existe una gran cantidad de abusos en esos casos.
Hay una queja prácticamente generalizada, pero no me imagino que ustedes reciban este tipo de quejas, perdón. Pago impuestos y no recibo lo que me deben dar. Bueno, ese tipo de argumentos son muy comunes en los contribuyentes que van y se quejan evidentemente de algunos abusos por parte de la autoridad. No es ajeno para nosotros ver actos de cobro en donde hay una medida, ahora sí que permiten la expresión, desmedida, ¿no? Voy a cobrarte 100,000 pesos y te embargo una casa que cuesta 1,000,000 de pesos, ¿no? Y claro que molesta, claro que agravia al contribuyente y es cuando Prodecon entra y dice, oye, si bien es cierto, tienes una facultad, porque a lo mejor hay un crédito que es exigible y puedes hacer un acto de cobro, lo cierto es que no puedes ir más allá de lo que te permite la ley, ¿no? Y claro que este argumento de los contribuyentes pues siempre está ahí vigente, presente, cuando nos dicen es que no es justo que nos hagan este tipo de cuestiones, siendo que muchas veces el aparato burocrático pues es difícil, es complejo o no recibo estos servicios. Sin embargo, pues son quejas que no le damos una atención per se, porque pues, realmente no tenemos una facultad para controvertir ese tipo de cuestiones, ¿no? Uh-huh. Y hay otra cuestión también de que pago impuestos o no recibo. Por ejemplo, pago impuestos para que la educación sea gratuita y no obstante, dada la calidad de la educación, tengo que pagar una escuela privada, claro, una colegiatura. Es insuficiente y de mala calidad. Es un tema que se tiene que analizar, pero es un tema más político, es un tema de rendición de cuentas, es un tema en donde los mexicanos tenemos que ir y requerirles a nuestros legisladores que cumplan con las cosas, es algo que le tenemos que exigir a los gobernantes directamente, pero es algo que está fuera del ámbito de aplicación de la Prodecon. La Prodecon es específicamente por la violación de derechos en actuaciones específicas. Si hay una ley que establece también un cobro que considera el contribuyente excesivo, tampoco es competencia de la Prodecon. Se requieren actos específicos de la autoridad para que pueda en esos casos actuar. O en su caso, cuando detectan que existe un patrón de violación de derechos de los contribuyentes, que hay prácticas nocivas reiteradas, la Subprocuraduría de Asuntos Sistémicos lo que hace es justamente determinar que se está dando un problema generalizado y echar a andar sus mecanismos para acercarse con la autoridad fiscal que está vulnerando los derechos de los contribuyentes de manera sistemática y hacer que eso se detenga. Pues qué bueno que tenemos que nos defienda a nosotros los contribuyentes. Licenciado Rodríguez, maestro Rodríguez, muchas gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación, Francisco. Licenciado Pueblita, gracias. Estoy a tus órdenes, Francisco. Muchas gracias. Hasta 2011 no había quien protegiera a los contribuyentes de algunos actos que se consideraban arbitrarios por parte de la autoridad fiscal. Pero se creó la Procuraduría de Defensa del Consumidor y esta ha tenido muchos éxitos. De eso platicamos esta noche con los expertos. Ahora lo que nos interesa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas, muchas noches.